Yo, profe. Wendy Garrido. Entonces, ella nos va a ayudar con el tema, con el ejemplo. Todo tuyo el auditorio, Wendy. Ok, profe. ¿Están viendo mi pantalla? Sí. Sí. Sí, buen día. Ok. Aquí voy a explicar el ejercicio de captación de agua superficial de un acuífero no confinado. El ejercicio lo saqué del libro de la vez pasada, del López Cuaya. Ahora, bueno, dice, calcular la conductividad hidráulica y el radio de influencia de un acuífero no confinado, así como el nivel de agua en el pozo. Se ha perforado un pozo de bombeo de 30 centímetros de radio y dos pozos de observación situados a 30 metros y a 120 metros. Aquí ya nos están dando lo que sería radio y lo que sería los valores de X1 y de X2, que serían 30 y 120, y el radio, que es este radio pequeñito de aquí. El bombeo de agua se ha realizado de manera continua durante un periodo de 5 días a razón de 13 litros por segundo. Ese sería nuestro caudal, que no se va a utilizar en litros por segundo, sino en litros por día. Alcanzándose así las condiciones de equilibrio. Se observa un descenso de 1,4 y 0,4 en los pozos de observación con respecto al nivel freático. Esos valores de 1,4 y de 0,4 sería el valor de P1 y P2 en la gráfica que estoy señalando. ¿La ven? Sí. Ok, bueno, sería el valor de P1 y P2. Ahora, en los pozos de observación con respecto al nivel freático, el cual se encuentra a 2,5 del terreno, o sea, el nivel freático se encuentra a 2,5 metros del terreno. Se encontró una forma impermeable a 12 metros de la superficie. Entonces, el nivel freático aquí está ubicado a 2,5. Y nuestro valor de H de aquí, y nuestro valor desde acá, el borde, hasta acá al final, donde está el acuífero, sería de 12 metros. Entonces, para hallar lo que sería el valor de H, restamos lo que es el valor de la profundidad del nivel freático menos la altura total, y así hallamos el valor de H. ¿Por qué hallamos este valor? Porque para hallar lo que sería nuestro Y1 y Y2, tendremos que utilizar el valor de P1, el de P2 y nuestra altura de aquí. Entonces, nuestro caudal, como dije anteriormente, lo vamos a utilizar en litros por día. ¿Por qué? Porque la estación de bombeo no se va a hacer, es muy complicada hacerla por segundo, entonces como eso va a demorar tiempo, entonces se utiliza mejor lo que sería litros por día. La altura, como ya expliqué, sería la altura total menos la altura del nivel freático, que sería 12 menos 2,5, 9,5. El valor de Y2 sería el valor de H, Y1 y Y2. Sería el valor de H menos el valor de P1 y P2, que sería 9,5 y 9,5, nuestro valor de H, menos 0,4 y 1,4. Nos daría 9,1 y 8,1 respectivamente. El valor de X2, que sería donde están ubicados los pozos, sería 120 y 30 metros respectivamente. Y el radio que nos lo dan es 30 centímetros, que sería 0,3 metros. Ahora, ¿qué nos piden primero? La conductividad hidráulica. De las ecuaciones que el profesor Tomás explicó la clase pasada, tenemos la ecuación de caudal, pero como nos están pidiendo es la conductividad hidráulica, o sea, el valor de K, y tenemos el caudal, tenemos
los valores de Y y los valores de X, despejamos el valor de K de la fórmula. Despejamos el valor de K y reemplazamos aquí. Este es el despeje. Aquí reemplacé los valores y me da que mi conductividad hidráulica para este acuífero no confinado es de 29,1 metros por día. ¿Alguna pregunta hasta allí? Sí, yo, Wendy, por favor, regresas un momentico a la diapositiva anterior. Ahí. Bueno, como tú empezaste diciendo, vamos a trabajar con el caudal o litro por día, ¿cierto? Sí. El dato inicial que a nosotros nos dan son 13 litros por segundo. Sí. Va haciendo la respectiva transformación de 13 litros por segundo a la cantidad de litros por día, no me da esa cantidad que está ahí. No sé si es que yo la estoy haciendo mal. Pero lo correcto sería multiplicarlo por 3600 para cancelar los segundos y nos queda en hora. Y posteriormente multiplicarlo por... Sí, qué pena, ya vi mi error. Continúa. Ok, ¿algo más? Es No. matemática de kinder. Es por eso, o Sí, sea, sí. irrelevante, ok. Radio de influencia. Bueno, para hallar lo que sería el radio de influencia y lo que sería el nivel de agua de pozo, tendríamos que hacer una correlación. ¿Cómo? Teniendo el gráfico, relacionamos lo que sería distancias. Entonces, aquí relacionamos lo que sería X2 con el valor de radio y Y2 con el valor de altura. Ahora lo explico aquí en el diagrama. X2 es esta distancia de aquí y R es esta distancia de acá. ¿Por qué lo igualamos? Porque son las distancias más parecidas y si lo vas a hacer en base a estos parámetros te va a dar el valor real de acá. Entonces, ¿qué hacemos? En vez de usar X2, usamos R. De la misma forma, en vez de usar Y2, usamos altura, H. ¿Sí me entienden? De la misma forma que aquí, en vez de usar, cuando vamos a ver la profundidad... En la clase anterior yo les decía que R mayúscula, ¿qué es? Es cuando ya no hay abatimiento, por decirlo así. Entonces ya ese P va a ser igual a 0 porque ya no hay un descenso en el nivel freático. Eso quiere decir cuando R ya sea igual a 0, cuando la P sea igual a 0, o cuando ya sea igual a 0, quiere decir que ese va a ser el radio de influencia del pozo que estamos estudiando. Y ya llega un momento a una distancia tal que ese descenso va a ser 0 o va a tender a 0. ¿Sí? Ok. De la misma forma se correlaciona lo que sería el valor de X1 con este radio del pozo y lo mismo que se relacionaría el valor de H minúscula con el valor de Y1, que sería este de aquí Y1 con H y el radio de aquí con el X1 de acá. Entonces, en la misma fórmula de la vez pasada, reemplazamos, bueno, sí, en vez de X2 ponemos el valor de R y en vez de Y2 ponemos el valor de H. Aquí está ya con los valores de referencia. Despejamos el valor de R porque vamos allá del radio de influencia. Este radio de acá. Entonces, bueno, reemplazamos, ya tenemos todos los valores, el valor de H ya lo hallamos, tenemos el valor de el de R que es el que vamos a hallar, entonces despejamos de aquí. Nos da que nuestro radio total es de 219 metros, que sería nuestra distancia desde el centro hasta acá. Ahora, el nivel de agua del pozo. ¿Cuál sería ese nivel? Sería el valor entre el nivel freático y el borde de aquí. Entonces, tenemos el valor de H, pero no tenemos el valor de H minúscula. Entonces, debemos correlacionar Y1 con H y R con X1 para poder hallar el valor de H y poder restar estos dos para que nos dé el descenso del nivel de agua aquí. Hacemos lo mismo que allá. Tenemos esta fórmula y en vez de X1, esta vez reemplazamos R. La vez pasada reemplazamos R mayúscula en X2. Bueno, ahora vamos a reemplazar R minúscula en X1 y en Y1 reemplazamos el valor de H minúscula. Entonces, hacemos la misma operación de allá y despejamos el valor de H minúscula. Nos vendría dando 2,91. Entonces, ya tenemos el valor de H
que sería 9,5, valor de H minúscula, que sería 2,9, los restamos y nos da el descenso de aquí, que sería 6,6 metros. Y esta es la gráfica de los valores ya reemplazados de todos los resultados que nos dio en el ejercicio. Y su relación con el gráfico real. ¿Alguna pregunta, chicos? Una pregunta, Julián. No, profe, todo está muy claro. Listo. ¿Qué pasa si ese acuífero, ojo con la diferencia, miren que ese acuífero cómo era, confinado o inconfinado? No confinado. Inconfinado. Exacto, entonces, no confinado, o ¿qué pasaría si ese acuífero fuera confinado? ¿Qué término entra en esa ecuación? De la fórmula que yo le mostré. Un valor de M y creo que nada más se le añade el valor de M. Pero... Sí, entonces tenemos que tener en cuenta cuando nos dicen si el acuífero es confinado o no es confinado, pues tenemos que tener eso claro. Ese mismo ejemplo ustedes pueden modificarlo y darle un valor a ese M, suponiendo que el acuífero es confinado, y tratar de hacerlo. Entonces, realmente en todos los parciales y les pongo ese ejemplo y se me confunden siempre y tienen problemas. Entonces ya les estoy diciendo un punto del parcial. Profe, una pregunta a propósito Dígame. de eso. En la plataforma, nosotros le preguntamos por el grupo que en la plataforma aparece fecha del parcial para este jueves. Necesitamos saber si es la fecha real o pues que nos confirme. Profe. Bueno, déjame yo reviso porque yo pienso que yo eso no lo he movido, lo de la plataforma. Entonces de pronto es que se quedó algo ahí del semestre antepasado, no sé. ¿Dice qué día? 23 de A abril, mí creo me que es el sale, jueves. a mí me sale 24 de abril, que cae sábado. Igual a mí, profesor. Bueno, yo voy a revisar, de todas maneras, eso no es para ese día. Profe, adicional a eso aparece un trabajo con un plazo vencido. Eso de pronto es del semestre anterior, pienso yo. Déjame yo reviso, la verdad no sé. Déjame yo reviso y yo le aclaro eso en la tarde. ¿Ok? Ok, sí, señor. Bueno, entonces esperen un Ok, momentito, ya profe. les voy a presentar acá una diapositiva y continuamos. Wendy, ¿cuándo me explica? Les voy a mencionar cuáles son los tipos de pozos que hay y cuáles son las condiciones que deben cumplir esos pozos. Los pozos de bombeo de agua subterránea, lo ideal es no ubicarlos en terrenos inundables. Esto sucede mucho acá en nuestro departamento, en la zona de La Mojana, que cuando hay un invierno muy fuerte o una temporada de lluvias muy fuerte,
los pozos profundos de esta región muchas veces quedan bajo el nivel de agua y prácticamente no se pueden operar, y causando con esto la inoperancia del sistema de acueducto. Entonces, ya la inundación es un problema y se le agrega otro problema más, que es la falta de agua potable. Entonces, la idea es que estos pozos profundos no se ubiquen en zonas inundables, y si es imposible no ubicarlo en zona inundable, pues la idea es que quede una cota por encima del nivel de inundación. Tampoco deben ser localizados lejos de cualquier fuente de contaminación, como son pozos sépticos, letrinas, caños de aguas negras, rellenos sanitarios. Se recomienda ubicarlo a una distancia no menor de 25 metros. Entonces, la idea es que si, por ejemplo, he visto muchos casos acá en Sucre que se ubica muy cerca, por ejemplo, de un cementerio. Todos sabemos que un cementerio es una fuente de contaminación muy probable, debido a que o sea, ese líquido que queda de la descomposición de los cuerpos, pues se puede filtrar por el suelo y puede llegar probablemente a la fuente de agua subterránea. Esos se llaman los lixiviados, que pueden ser producto de esta descomposición. Entonces se recomienda que se ubiquen lejos de estas fuentes de contaminación que les mencioné. Se debe evitar el acceso de toda clase de animales en los alrededores del pozo. Esto se puede lograr haciéndole un cerramiento a los pozos para evitar el ingreso de este tipo de seres que pueden contaminar también el agua. Según su construcción, los pozos también se pueden clasificar como excavados, barrenados o hincados. Entonces, los excavados generalmente son... Usted está presentando algo. No estoy presentando porque no me abre la diapositiva. Entonces, yo le estoy mencionando igual, esto está en el libro, entonces le estoy solo mencionando, no he podido abrir el PowerPoint, entonces estoy ahí como solo para no perder más tiempo. Entonces, los pozos, según su método de construcción, se pueden clasificar en excavados, barrenados o hincados. Entonces, los excavados son pozos generalmente superficiales, cuya profundidad está entre 3,5 metros y 10 metros. Entonces, estos pozos que son poco profundos, son más susceptibles de contaminación que los pozos más profundos. Entonces, se tiene que tener más cuidado con esto. Generalmente, ¿qué se hace? Y esto yo pienso que ustedes, muchos de ustedes los conocen. Lo que se hace es hacer una excavación manual de sección circular, cuyo diámetro puede estar entre 0,8 y 1,5 metros. Se reviste este pozo en la parte superior, ya sea con unos anillos en concreto, con anillos metálicos, y en el fondo se hace con ladrillos o con bloques para permitir el ingreso del agua. Entonces, esto generalmente lo utilizamos para caudales muy pequeños o para abastecimiento de viviendas unifamiliares o multifamiliares. Los pozos barrenados o taladrados son los que se hacen, como su nombre lo indica, con un barreno o taladro, que puede ser manual o mecánico. Estos tampoco son muy profundos, y también se revisten, así como los pozos excavados, con un material para que no se derrumbe el pozo. Hay unos pozos que ya son un poquito más profundos, que son pozos hincados. Entonces, lo que generalmente se hace en tuberías de hierro forjado, en la cual es golpeada en la parte superior, y se llegan a profundidades del orden de los 25 metros. Generalmente se hacen en suelos relativamente blandos para que pueda penetrar esta tubería. La tubería generalmente es de 2 pulgadas o menos, dependiendo de cuál es la necesidad de caudal que yo tengo.
y en la parte que va a entrar al terreno se coloca una punta que tiene un diámetro mayor. Entonces se hace la perforación para dejar entrar el agua y retener las partículas de arena. Hay unos pozos que son perforados. Estos pozos perforados ya son los pozos profundos que nosotros manejamos en sistemas de acueducto, los cuales pueden fácilmente llegar a tener 150 metros. Acá en Sincelejo hay unos pozos, los pozos nuevos que se han hecho, que ha hecho Veolia, tienen profundidades de ya de 900 metros o de 1 kilómetro casi en profundidad. Estos pozos pues son ya un poco más complejos debido a esa profundidad, y muchas veces en ese pozo uno de los pozos de Veolia hubo que prácticamente hacerlo, ya iban terminando y hubo que hacerlo nuevamente porque se les perdió la tubería que estaban metiendo, se les soltó y no pudieron recuperarla, tuvieron que hacerlo al lado otra vez 1000 metros de profundidad para poder poner la bomba. Entonces estos pozos, la idea cuál es, como son más profundos, se supone que la calidad del agua es mejor y no son tan susceptibles a contaminación. Entonces, estos pozos perforados ya se dividen en otros pozos, que es, dependiendo del método de perforación. Entonces, la perforación por percusión se hace dejando caer algo pesado sobre la tubería, y para romper el material de esta formación geológica. Hay otros que son por perforación hidráulica rotatoria. Entonces esto es como inyectar agua a presión para ir sacando el material que va quedando, lo van sacando por un elemento rotatorio. El agua que se saca se reutiliza para ir otra vez inyectándola al pozo. Y otro que es la perforación por percusión y rotación, que es prácticamente una combinación de los dos primeros. En este se logran mayores profundidades y, como les dije, es la combinación de los dos métodos de hidráulica rotatoria y de percusión, que generalmente es como hacemos los pozos profundos para acueducto. Ahora vamos a ver un tema que se llama bombas y estaciones de bombeo. Vamos a ver si abrió esto. Sí. Entonces, este tema de las bombas es sumamente importante para los acueductos y más en nuestro medio, porque nosotros siempre estamos utilizando bombeos para poder llevar el agua de un punto a otro. Entonces, lo primero que debemos saber es qué es una bomba. Entonces, una bomba es una máquina hidráulica capaz de transformar energía, absorbiendo un tipo de energía y restituyéndola en otra. En general se considera el fluido que intercambia energía como de peso específico constante, por lo tanto incompresible. Entonces, bueno, eso ya ustedes me imagino que lo vieron en hidráulica. La bomba es un mecanismo que nos permite llevar un líquido o un fluido de un punto a otro. Generalmente lo llevamos de una cota inferior a una cota superior. ¿Cuál es el fundamento o el principio por el que trabajan las bombas? El principio hidráulico es la conservación de la energía. Entonces recuerden que yo tengo tres tipos de energía: la energía de presión, la energía de velocidad y la energía por la diferencia de topografía. Eso sería la ecuación de Bernoulli normal, pero aquí recuerden que tenemos que agregarle unas pérdidas que se presentan a lo largo de la tubería, lo cual me quiere decir que hay una energía que se transformó. Esas pérdidas pueden ser por fricción o pueden ser también pérdidas menores debido a los accesorios que tengo en todo el recorrido.
Las máquinas hidráulicas yo las puedo clasificar como generadores o como motores. Si el valor de que les muestro acá, del TDH de la energía transformada, es positivo, se suministra la energía mecánica líquido. Este caso es el caso de las bombas. O sea, yo le estoy suministrando una energía líquido para que pueda subir. Los motores es si el delta de H es negativo, el líquido le está suministrando energía a ese motor. Entonces ese es el caso de las presas y de las turbinas. Entonces hay las máquinas hidráulicas las clasificamos en dos, generadores y motores. Los generadores es cuando se le suministra energía al líquido. O sea, le suministra energía al líquido para llevarlo de una cota a otra cota superior. Y los motores es lo contrario, cuando el líquido le suministra energía, el delta de H es negativo, entonces este es el caso de las turbinas o las presas, cuando tengo una presa que me genera energía. Miren que aquí están las energías que les comentaba, la energía de presión, la energía cinética, que es la que me da la velocidad, y la energía potencial, que es la que está dada por la diferencia de cotas. Hay máquinas de desplazamiento positivo. El intercambio de energía se manifiesta en forma de presión. En el caso de bomba, usualmente son de dos tipos, de pistón o de diafragma. Este ariete hidráulico lo vamos a ver más adelante. Las bombas también las podemos clasificar como bombas centrífugas. También se denominan bombas rotodinámicas porque su movimiento es simple rotativo. Ellas rotan y me generan energía. El elemento que transmite la energía de esta bomba, es decir, de la parte que rota, se llama rodete y transmite la energía mecánica suministrada por un motor al fluido. Forma de energía cinética. Las bombas centrífugas tienen muchas clasificaciones. Algunas de las clasificaciones son, dependiendo del flujo, de cuáles son los elementos de una bomba. Entonces, aparece aquí marcado con el número 1, aquí en esta parte, aparece el rodete, que es el que les decía que transmite la energía al líquido, la corona, caja espiral y el tubo difusor, que es por aquí donde va a. Esta es la entrada y esta es la salida de la bomba. Aquí este es el elemento que les digo que se une ya con la tubería de impulsión de la bomba, es decir, la tubería que va ya a salir hacia la parte donde yo quiero llevar el agua o el fluido en general. Las bombas también tienen un número específico de revoluciones, o sea, cuál es la velocidad a la que ellas giran. Hay un fenómeno muy importante y necesito que alguien para la próxima clase me haga una presentación de este fenómeno que se llama cavitación, más específicamente en bombas. ¿Quién se postula para la próxima clase a hacerme una presentación de cavitación? Solamente cavitación. ¿Alguien?
¿Quién dijo yo? La próxima clase viene siendo el jueves. El jueves. Bueno, yo. Habitación en bombas. ¿Quién es yo? No veo. Yo, Julián. Ok, listo. Entonces, aquí es importante unos conceptos que son la altura neta positiva de succión o la altura neta de posición de succión disponible. Son dos conceptos fundamentales, o lo que se conoce también como NPSH en inglés, que es la altura neta de succión positiva, y hay dos, requerida y disponible. Entonces, por favor, en esa presentación es importante mostrar por qué se produce, qué tiene que ver, aquí también otro concepto importante, la presión de vapor, qué tiene que ver la presión de vapor, qué tiene que ver los NPSH. Aquí está la fórmula. La idea es que muestres de pronto unas fotografías de qué daños ocurren cuando pasa la cavitación en las bombas. Entonces, es importante que este concepto en lo que es las estaciones de bombeo. Aquí vamos a diseñar las estaciones de bombeo, la ubicación. La idea es que se coloque agua arriba de si hay algún tipo de descarga de aguas residuales. La disponibilidad de energía eléctrica, esto es muy importante en zonas rurales. Nosotros no podemos de pronto ubicar una estación de bombeo que requiere de energía en una zona donde cuesta más de pronto llevar el tendido eléctrico que la misma estación. Entonces, aquí ya tenemos que jugar con las nuevas tecnologías, de pronto no utilizar la energía convencional, sino que yo digo, bueno, como yo tengo mi disponibilidad de energía a 5 kilómetros, yo aquí me sale más económico hacer poner unos paneles solares para el funcionamiento de la estación. Entonces, es cuestión de mirar cuáles son las alternativas de solución que yo tengo. Entonces, por eso es muy importante saber qué disponibilidad de energía eléctrica o combustible tengo para esas estaciones de bombeo. Esto es un esquema de una estación de bombeo. Esto, aquí lo que se ve primero, el pozo, el número 1, es todo esto, se le conoce como pozo húmedo, que es donde yo voy a hacer la succión del agua para llevarla de este punto hasta un tanque por acá, ubicado en la parte más alta. Pantalla de aquietamiento, bueno, esto ya es un accesorio que se coloca para evitar que el chorro pues pegue acá en la parte de la succión. Válvula de pie con coladera. Estos accesorios que les voy a mencionar deben aprendérselo. Esto siempre lo van a utilizar. Entonces, esta válvula de pie con coladera lo que me permite es hacer como un filtro. Esto tiene una coladera, como su nombre lo indica, para que no entren objetos extraños y me puedan dañar mi equipo de bombeo. Aquí está, impide que entren cuerpos extraños. Entonces, yo voy a tener en este tipo de esquemas, puedo tener succión positiva o succión negativa. Si el nivel del agua de este nivel está por encima de la succión, eso quiere decir que es succión negativa. Si está por debajo, quiere decir que es succión positiva. ¿Ok? El 4, perdón, es la tubería de succión. Esta tubería de aquí hasta aquí se conoce como tubería de succión. 5, reducción es, bueno, aquí podemos ver que también hay un codo. Aquí en el 5 dice reducción excéntrica. Hay dos tipos de reducciones, excéntrica y concéntrica. Aquí, esta reducción aquí antes de la bomba siempre va a ser acumulación de aire aquí en este punto y que me va, o sea, no, debe ser concéntrica, no importa que se acumule aire porque ya mi equipo de bombeo ya lo dejé atrás. 8, válvula de retención. ¿Para qué me sirve la válvula de retención? Para evitar
como esto está más arriba que esto, este punto, entonces cuando hay una parada repentina del equipo de bombeo, este agua que está acá se puede devolver, y si yo no tengo esta válvula de aquí, mi bomba va a girar al revés, entonces se me daña también. Entonces es importante esta válvula de retención para evitar que se devuelva el agua. 9. Válvula de cortina o válvula de compuerta. Esto es para controlar el paso del caudal hacia este punto. 10. T de unión. Entonces, ¿qué pasa con esto? Se supone que yo debo tener este mismo esquema, este mismo dibujo, debo tenerlo por acá para tener una reserva. En caso de que se me dañe o haya que hacerle mantenimiento a esta bomba, yo puedo seguir operando con la bomba de reserva y llevar el líquido hasta el punto que yo quiero. Y 11, esta 11 que está aquí es la tubería de impulsión. Entonces recuerden, tubería de succión es la que está aquí antes de la bomba y la tubería de impulsión es la que va ya hacia mi tanque. Aquí me dan unas recomendaciones de la válvula, por ejemplo, que el área de la coladera debe ser de 3 a 4 veces el área de la tubería de succión. Una miren que también me dan una hasta la válvula debe ser mínimo de 0.25 o lo que me dé esta sumergencia desde donde está el líquido, la parte mínima donde voy a tener el agua hasta aquí, que es ese, debe ser la fórmula que les mostré en la diapositiva anterior. Y el área de la superficie de la coladera debe ser de 3 a 4 veces el área de la succión. La tubería de succión en la norma, en el RAS, en la resolución 0330 de 2017, me dicen cuáles son las velocidades máximas en la tubería de succión. Entonces, el diámetro de la tubería de succión, si son 50 milímetros, es decir, 2 pulgadas, la velocidad máxima va a ser de 0.75 metros por segundo. Si es de 3 pulgadas, va a ser de 1 metro por segundo. Si es de 4 pulgadas, 1.30, 6 pulgadas y así hasta mayores de 400 milímetros. Aquí está la reducción excéntrica que yo les comentaba. Esto es una reducción concéntrica y esto es una reducción excéntrica. Miren que si yo tengo una reducción concéntrica, hay una acumulación de aire en la parte superior. Si yo la tengo excéntrica, si yo tengo la reducción excéntrica, no va a haber esa acumulación de aire que me pueda dañar la bomba. Entonces es importante ese punto. He conocido acueductos aquí en Sucre que en esa entrada tienen una reducción concéntrica y manifiestan los gerentes y los operadores que se les pasa dañando la bomba. ¿Cómo no se va a dañar si hay una acumulación de aire en ese punto? La bomba, pues en estos sistemas de bombeo vamos a aprender a cómo calcular la potencia. Hacemos Profe, disculpa, no sé si solo me pasa a mí, pero se le está entrecortando bastante. No, no solamente eres tú, es la señora del profesor. Bien. Debieron ver en hidráulica. Qué pena. ¿Me escuchan bien ahí? Sí, profe. Ahora sí, profesor. Ya, profe, a rato sí, pero a rato se entrecorta demasiado y Bueno. no se alcanza a comprender toda la idea. Ok, entonces yo creo que tengo por ahí un video de la clase de bombas y estaciones de bombeo en YouTube. Entonces se los voy a pasar para que cualquier duda de pronto en el video queda mejor explicado. ¿Sí? La tubería de impulsión, que era ya el último tramo, se recomienda mantener las velocidades en un rango de 1 a 3 metros por segundo. De todas maneras, cuando se hacen estos diseños de estaciones de bombeo, vamos a tener en cuenta la evaluación del golpe de ariete. Les comento algo muy importante.
La idea es que todos estos ejemplos que nosotros vamos haciendo, ustedes puedan pasarlos a una hoja de Excel, donde ya tengan, donde ya quede todo tabulado y ustedes nada más tengan que cambiar algunos parámetros para que los puedan utilizar más adelante o en sus trabajos o en el proyecto final. Recuerden que hay un proyecto final. Hay algo ¿cómo sé yo cuál es el diámetro de mi tubería de impulsión? Hay una forma fácil de hacerlo y es una fórmula que se conoce como la fórmula de Brice, en la cual se supone que esa fórmula me da el diámetro más económico, porque es que yo puedo tener una tubería de 2, pero también me puede funcionar una tubería de 3 pulgadas, o también me puede funcionar una de 4. ¿Qué me cambia en eso? Yo tengo la fórmula de caudal es velocidad por área y el caudal es el mismo. ¿Qué pasa si yo cambio el área? O sea, mi diámetro de la tubería, ¿qué pasa? Profesor, cambia el costo y también cambia la velocidad a la que va el fluido Exacto. por esa tubería. Y si yo cambio si un caudal constante y voy cambiando el diámetro de mi tubería, es decir, el diámetro, lo que me cambia es el área, entonces lo que me va a cambiar es la velocidad, ¿sí? Pero si yo pongo un diámetro más grande, la velocidad va a ser menor, las pérdidas por fricción también van a ser menores, es decir, de pronto voy a necesitar una bomba más pequeña, pero el costo de la tubería aumenta. Entonces, más o menos, lo que nosotros hacemos cuando hacemos estos diseños de estaciones de bombeo es hacer un equilibrio entre si yo pongo un diámetro más grande y una bomba más pequeña, o si pongo un diámetro más pequeño o una bomba más grande, hay que llegar a un punto de equilibrio donde me dé un costo económico. Entonces, se supone que esta ecuación de Brice lo que me da es eso, el diámetro tal que sea el diámetro más económico para ese caudal. Entonces, la ecuación de Brice lo que me dice, primero hay dos opciones. Para instalaciones que se operen de manera continua, es decir, 24 horas, me dice que el diámetro es igual a un constante por la Profesor, estoy cortando, bro. caudal y, y Profe, se está entrecortando, no le escuchamos nada. si el nivel del agua se encuentra por encima del eje de la bomba. La altura estática de impulsión, ¿cuál sería en este caso? La altura estática desde el eje de la bomba. Profe, Dígame. profe, se entrecortó hace como 5 minutos y no lo hemos escuchado desde entonces. Y ahora no está presentando, creo. No se ve la diapositiva. No, profe, no se ve. No,
¿Por dónde quedamos? ¿Dónde no me escuchaban? No, profe. Desde, desde el principio. Oh, porque No, por la... desde que hizo la observación del cambio de diámetro, más o menos. Y ahí empezó a entrecortarse todo. Bueno, entonces, aquí les mostraba lo del, bueno, esto era lo de la válvula de pie, cuál era la sumergencia. Ahí me escuchan bien. ¿Cuál era qué es la sumergencia? La distancia desde el líquido, desde el agua, desde la lámina de agua, hasta donde empieza la válvula de coladera. Y esta válvula también tiene que tener una distancia mínima desde el suelo, desde el piso del tanque, hasta este punto de acá. Ahí sí logran verlo, sí, o lo pongo más grande. Sí, sí, ahí se ve, profe. Bien, Ok, entonces, les decía que la tubería de succión, la norma nos daban una tabla donde nos decían cuál era la velocidad máxima dependiendo del diámetro. Entonces, si era 2 pulgadas, 3 pulgadas, 4 pulgadas, 6 pulgadas, 8 pulgadas, 10 pulgadas, 12 pulgadas, voy a tener una velocidad máxima. ¿Cómo puedo hallar yo esa velocidad? Si tengo el diámetro de la tubería. Y debo tener el caudal también, porque ya yo sé con qué caudal voy a diseñar mis estaciones de bombeo con el caudal máximo diario, recuerden. Entonces, si ya yo tengo mi caudal máximo diario y tengo el diámetro de la tubería, entonces la velocidad fácilmente la puedo hallar con la ecuación de caudal igual a velocidad por área. Entonces, hay que mirar que cumpla con esta condición de la velocidad máxima. Bueno, la reducción excéntrica ya les comentaba que era para evitar la acumulación de aire, porque después se me daña la bomba. La ampliación concéntrica viene después de la bomba, porque aquí ya no me interesa que se formen bolsas de aire o no, porque no se me va a dañar ningún equipo eléctrico ni mecánico. La válvula de retención es para evitar que se devuelva el flujo, es decir, que esto lo que permite es que el agua pase en una sola dirección. Esto es un cheque, lo que se conoce como cheque. Entonces, permite que pase en una dirección, pero no permite que se devuelva. Y esto, si se devuelve, me podría dañar el motor y los rodetes de la bomba. La tubería de la válvula de cortina es para cortar ese flujo y de pronto yo poder hacer mantenimiento o reparaciones. La T era lo que les comentaba de que yo debo tener dos bombas, entonces si voy a hacerle mantenimiento a uno, yo debo tener otra estación de bombeo de las mismas características para no quedarme sin suministro. La tubería de impulsión, miren que esto era lo que les comentaba de la fórmula de Brice, que lo que hace es darnos el diámetro económico. Entonces el diámetro va igual acá por la raíz cuadrada del caudal en metros cúbicos por segundo. Y Ya no se le sé, entrecortó, ya no se le entiende. y siempre vamos a coger, generalmente escogemos el K promedio, que es a la 1/4, donde X es el número de horas de bombeo por día sobre 24. Para el diseño de bombeos necesitamos eh, tener en cuenta y desde el eje de la bomba hasta la superficie del nivel de agua. La altura estática de impulsión es la diferencia entre el nivel de descarga de la bomba y el eje de la bomba. En este caso sería acá un tanque, miren, HI,
altura de impulsión sería desde la bomba hasta este punto Pero no se le escucha bien. donde llegó a la altura estática total sería la sumatoria se puede calcular por la ecuación de Darcy-Weisbach o por la ecuación de Hazen y Williams. Es importante porque yo no puedo diseñar mi altura de bombeo desde aquí hasta aquí, porque yo voy a tener unas pérdidas en el camino que si yo lo diseño con esta altura estática, obviamente me va a llegar por debajo porque hay unas pérdidas aquí en el camino. Entonces yo debo tener en cuenta esas pérdidas de las pérdidas por fricción, tanto en la asunción como en la impulsión. ¿Y qué otras pérdidas hay? ¿Qué otras pérdidas conocen ustedes? Pérdidas por elemento. Sí, o pérdidas Por accesorio. por accesorio o pérdidas menores, que también debo sumárselas a estas pérdidas por fricción y también a la altura estática. Entonces, aquí voy a ponerlo. Aquí, entonces, ¿qué se conoce? Si yo sumo todas esas pérdidas más la altura estática, eso se le conoce como altura dinámica total. Entonces serían todas esas pérdidas, además de la energía. Miren que las energías que tengo aquí son positivas y después le resto todas esas pérdidas por fricción y las pérdidas menores. Todas las bombas tienen unas curvas características que me las puede dar el fabricante o yo las puedo construir. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que a mayor caudal, menor va a ser la altura dinámica que va a tener una bomba. A menor caudal, mayor va a ser la altura dinámica. Es decir, si yo tengo un caudal pequeño, ella me va a permitir llevar el agua o el fluido a una altura mayor, a una altura dinámica mayor. Si es un caudal mayor, ya se disminuye esa altura dinámica a la que yo puedo llevar el fluido. Entonces, dejemos hasta acá y vamos a ver, voy a mandarles el video de este tema. La posibilidad también, profe, por favor. Ok, se las mando. Y para que de pronto ahí vean de la mejor manera y después la próxima clase miramos el ejemplo. El ejemplo es un poquito largo, pero porque hay que ir probando algunos diámetros. Entonces se hace un poquito más como extenso, pero igual no es nada complejo. Esto ya ustedes lo vieron en hidráulica, pero sí hace parte fundamental de lo que es un diseño de acueducto. Entonces, dejemos hasta acá y que tengan un buen día. Cuídense mucho. Muchas gracias, profesor, igualmente.